Vamos a continuar con la siguiente conferencia del ingeniero Gabriel Gil, quien es investigador de la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela, nativo de Humocaro Alto, del estado Lara, ingeniero agrónomo, licenciado en comunicación social, investigador agroecólogo y doctorando en artes y culturas del sur UNEARTE, presidente de la Fundación Pueblo a Pueblo. Ya está Vamos listo, bebé. a darle, vamos por favor, Ven acá. los micrófonos. Vamos a darle el pase al compañero Gabriel Gil con el título de su ponencia, La recampesinización de los territorios rurales. Adelante. Gracias, Marixa. Y bueno, saludos a todos los que están en el foro. Mi ponencia se llama Recampesinización y Descampesinización, dos procesos en pugna, la guerra cultural que los sistemas dominantes libran contra sus marginalidades internas y los pueblos de la periferia versus la resistencia de nuestras culturas campesinas. Es buenísimo que mi ponencia haya estado después de la de Bernardo, porque nosotros desde el punto de vista cultural somos herederos, los campesinos venezolanos, herederos de la cultura indígena, incluso del ADN indígena, como dijo eh, este compañero Papi, eso sociólogo se de la Universidad perdóname, bebé. Central de Venezuela, que el 99% del ADN de los campesinos venezolanos posiblemente sea de consideración indígena. Allá está el agua en la nevera, hijo. La lucha del campesinado por su autonomía y existencia dentro de un contexto de privación y dependencia. Eso es el concepto que nosotros manejamos, uno de los conceptos que nosotros manejamos para definir la recampesinización, que es un término nuevo que define una guerra cultural desde hace mucho tiempo en la cotidianidad venezolana, por ejemplo, del campo venezolano. Entonces, la lucha del campesinado por su autonomía y la existencia dentro de un contexto de privación y dependencia. La condición campesina no es una situación estática, representa un flujo en el tiempo con movimientos tanto hacia arriba como hacia abajo. Quiere decir que hay un proceso de manera permanente de la modernidad capitalista que obliga a que el campesino salga de sus espacios productivos, deje por un momento determinado de ser campesino y luego venga un proceso de recampesinización. También dentro de la cotidianidad rural venezolana hay un proceso de descampesinización de manera permanente porque hay una influencia de la cultura moderna a tratar de urbanizar, como se dijo en anteriores presentaciones, a urbanizar y a discriminar, vilipendiar y superar la condición campesina. La recampesinización también, dice Van der Ploeg, aumenta el número de campesinos actualmente con la reconversión de agricultores empresariales que están colapsando gracias a la modernidad y que además implica cambios cualitativos. Yo de monocultivo y de agricultura con alta cantidad de pesticidas químicos y de fertilizantes inorgánicos, cambio esa estructura por una propuesta que donde crece la autonomía, porque hago agricultura de bajos insumos y de bajo riesgo, y la lógica que rige la organización y desarrollo de esas actividades productivas se aleja cada vez más del mercado convencional capitalista. Los campesinos en resistencia, ya lo dijimos, y aquí nosotros citamos a Bartra, Armando Bartra, mexicano, para hacer frente a la crisis general y alimentaria que sacude a la modernidad capitalista actual, sustentada sobre las ruinas de la comunidad agraria y montada sobre la opresión colonial, es necesario la revitalización y actualización del ancestral paradigma de los rústicos, fundamental. Un viejo y nuevo modo de ser que, dice Bartra, tiene sujeto, y ya vamos a mostrar los rostros de los nuestros, pues en el tercer milenio los indios y los campesinos, los colonizados y los explotados rurales están en marcha. No solo resisten defendiendo sus raíces ancestrales y su pasado mítico, sino que también amanecieron utópicos y miran hacia adelante con proyectos de futuro. Entonces, hay un proceso de recampesinización permanente que a pesar de las acciones oscuras de la modernidad capitalista, la gente nuestra sigue avanzando y resistiendo. Ahí están
los rostros de la gente nuestra. Por ejemplo, del Plan Pueblo a Pueblo, Daniel, guardián de semillas de Pueblo a Pueblo, en Mesa Arriba. Tiene como 10 o 12 cultivos distintos y tiene semillas hasta de trigo, guardadas y resguardadas, y semillas de frijol. Y bueno, de manera permanente están, a pesar de las dificultades las acciones del mercado convencional intentan aplastarlo, él se reconfigura como campesino cada vez más. Ahí está Josefa, se habló en el transcurso del día de hoy sobre el rol de la mujer campesina. Asume el rol de mujer campesina más allá de el rol que le impone o que le impuso en un momento determinado la sociedad capitalista, patriarcal y racista, de estar solamente en la casa con roles íntimos, sale entonces ahora a recuperar su espacio de guardiana de semilla y de productora de diferentes rubros agrícolas. Y es fundamental porque con la mujer venezolana es más fácil la transición agroecológica. Ni medio empresarios, ni medio terratenientes, ni emprendedores, ni mucho menos, ni medio proletarios. Bartra afirma que los rústicos son quimeras porque hacen virtud del polimorfismo y ventaja comparativa de la pluralidad agroecológica, económica, étnica y cultural que hay en los diferentes territorios, en esos diferentes pluriversos que hay en los espacios culturales productivos, campesinos y rurales de América Latina. La construcción de proyectos civilizatorios alternos que tengan a los campesinos como uno de sus referentes, empieza por entender lo que son y representan los campesinos en general, y en particular por dilucidar la íntima consistencia de los campesinos de un continente como América Latina, colonizado, como el que nos tocó vivir. Rústicos de nuestra América, dice Bartra, que por su condición bifronte y bifrontal se han llamado campesinos. Ahí está otro rostro campesino nuestro, Antonio, productor de Canjingo del estado Trujillo, que también está en un acelerado proceso de transición agroecológica, recuperando sus raíces culturales. Y lo que decimos, que a pesar de que tengamos rostro de español, el 99% quizás de nuestra condición de ADN es una condición de indígena. Por eso nosotros comprendemos una serie de procesos muy complejos que se desarrollan en el campo venezolano y que van mucho más allá de una mera acción mercantil o una mera dimensión productiva. La cosmovisión de los pueblos agrarios, lo dijo Miguel Ángel Núñez ahora, se basa en su forma de cultivar la tierra. Hacemos milpa en Centroamérica, hacemos chacra en los Andes, hacemos conucos en Venezuela, sembramos en pisos ecológicos en Argentina, tenemos estrategias de caza, pesca y recolección en comunidades indígenas del Amazonas y de otros espacios. Hay equilibrio, armonía, paz, espiritualidad, y hay un entrevero de diversidad entre campesinos, plantas, animales y naturaleza. O sea, estamos unidos a la naturaleza. Lo que estaba diciendo Grofogel ahora, que la modernidad divide, es dual. Nosotros estamos en una complejidad muy importante donde hay respeto por la naturaleza porque formamos parte de ella. Y lo acaba de decir Bernardo. Impresionante cómo los cariñas piden permiso para hacer comida. Y lo otro es que hay un proceso muy complejo que la modernidad no comprende, que es que, ¿cómo vas a dejar 20 años un conuco para que se regenere desde el punto de vista ecológico? Si hay que alimentar mucha gente. También se dijo en el transcurso del día que la problemática actual en el mundo no es producción de comida. Hay posibilidades que nosotros produzcamos mucha comida y se está produciendo mucha comida. El problema es la distribución y el entrabamiento de los mercados capitalistas que hace que se pierda mucha comida y que la gente no tenga posibilidades de acceso a esa comida que producen los campesinos y campesinas y los indígenas del mundo. Etos y clase campesina, etos, la forma como nosotros pensamos, nuestra epistemología, en su inagotable diversidad, dice Barta, los campesinos y los indígenas son modos de vida, etos ancestrales. Pero los campesinos modernos, los campesinos del capitalismo, son una sociedad en resistencia, en indeclinable lucha contra un sistema voraz que los somete, los explota, y si bajan la guardia, acaba con ellos. Los campesinos son entonces una clase, o si se quiere, la parte rural de la variopinta y omnipresente clase trabajadora. El campesinado siempre ha luchado contra los estigmas.
malos, feos, incapaces de controlar su propio destino, brutos, atrasados. Lucha contra la subordinación y por la libertad de manera permanente. Y acuérdense que antes de la Revolución Bolivariana había estigmatizada a la clase campesina en Venezuela. Luego viene, bueno, un proceso, no sé si vale la palabra aquí, pero de levantamiento de la autoestima. Yo creo que a Miguel Ángel no le gusta eso. Pero el levantamiento de nosotros como clase campesina es para que no somos brutos, no somos incapaces, no necesitamos ser superados, sino que la sociedad en buena medida depende la fortaleza de una sociedad depende en buena medida de nosotros. Y eso se logra gracias a la Revolución Bolivariana cuando el presidente Chávez convierte el proceso bolivariano en un proceso de cambio cultural donde él se asume como arañero, se asume como campesino y empieza un proceso de revalorización y reivindicación de la cultura campesina venezolana. El mundo moderno invisibiliza al campesinado, lo coloca como obstáculo del cambio y como una figura social que tiene que ser, que tiene que desaparecer o ser desplazada. Y bueno, nosotros vemos con preocupación cómo las leyes de inmigración y colonización que se implementaron en el siglo XX en Venezuela y que fueron promulgadas en la primera etapa del siglo XX, luego fueron ratificadas en el gobierno de Rómulo Betancourt y luego en el gobierno de Raúl Leoni, fue la figura de que, por ejemplo, una de las revistas más importantes del Ministerio de Agricultura y Criada, en esa época el agricultor venezolano decía que el campesino venezolano rumiaba su miseria como en su conuco, como sus bueyes, y que había que tener la posibilidad de mejorar la raza, no solamente desde el punto de vista de la sangre, sino desde el punto de vista cultural, modernizar a la agricultura trayendo eh, agricultores extranjeros para el país. Imagínense ustedes lo grave de eso. Parte de nuestro tesis doctoral es estudiar las leyes de inmigración y colonización, que son un desastre desde el punto de vista de la violencia epistémica que genera sobre la cultura indocampesina en Venezuela. Los campesinos son despojados de sus tierras, dice Van der Ploeg, sustituyéndolos por empresarios agrícolas. Y nosotros aquí hacemos una pequeña referencia de contradicciones que nosotros en estos momentos estamos teniendo en Venezuela. Por ejemplo, el caso de Yaracuy, que es un estado emblemático en el rescate de las tierras desde hace muchos años y que se generó la llama del rescate de tierras en el gobierno bolivariano desde el 2004. Bueno, actualmente Yaracuy, los fondos zamoranos están siendo integrados a la empresa Agrotendencia y estás desplazando a las comunidades campesinas con un fin meramente mercantil. Eso es necesario paralizar. Y esa contradicción nosotros la reflejamos desde el punto de vista de toda la tarea que tiene la Revolución Bolivariana y la actual institucionalidad venezolana. ¿Cómo recuperamos nosotros el camino hacia la liberación del pueblo venezolano? Entonces, los campesinos son despojados, dice Van der Ploeg en el 2010, sustituyéndolos por empresarios agrícolas supuestamente bien preparados para obedecer la lógica del mercado, donde no se produce comida, sino que se produce mercancía. El menosprecio de la modernidad por el campesinado. Afirman que los campesinos aún presentes en zonas remotas desaparecerán igualmente gracias al progreso. Lo refiere Van der Ploeg en un libro que es fundamental para nosotros ahorita en los estudios que estamos haciendo, que es se llama Nuevos Campesinos, y que habla fundamentalmente de los procesos de recampesinización, de descampesinización y de desactivación de la agricultura en varios países en África. Nosotros en Venezuela tuvimos en la Cuarta República una propuesta de desactivación a medias de la agroindustria en Venezuela. Se usaba la agroindustria del azúcar, la industria del aceite, no para procesar productos generados localmente, sino para procesar productos que venían de la importación. Que bueno, eso desafortunadamente todavía está, pero es un proceso que se puede revertir. Todo el vilipendio contra el campesinado se convirtió en un sicariato epistemológico, lo dijimos hace ratito, en un ultraje cultural moderno contra nuestras lógicas ancestrales. El racismo cultural generó normas jurídicas, ya lo repetimos, ¿verdad? Queremos reiterarlo, como las leyes de inmigración y colonización en el siglo XX en Venezuela, que sin exagerar generaron un apartheid o segregación cultural contra el campesinado. Por eso entonces nosotros en el pueblo mío, en Mocaro Alto, vemos que todavía en el 2024, las tierras más importantes desde el punto de vista
productivos están en manos de compañeros que vinieron con estas leyes de inmigración y colonización, que vinieron con una mano adelante y una mano atrás y que gracias a su trabajo se desarrollaron falsos. Las leyes de inmigración les entregaron tierras con agua corriente de manera permanente, con poca pendiente, y se les entregó dinero, recursos y maquinaria, bajo la consideración de desplazamiento de las comunidades campesinas que terminaron y desafortunadamente siguen siendo peones de hacienda de los compañeros y compañeras. La importancia del campesinado en la actualidad. También lo estaba mencionando Miguel Ángel ahora, con un dato actual. Este dato que yo voy a referir ahorita es del 2005 y del 2010, pero tiene que ver con el dato que dijo Miguel Ángel ahora, de 1.500 millones de unidades productivas en el mundo campesino. GRAIN, el grupo GRAIN y el grupo ATC, que son grupos de envergadura que estudian la agricultura a nivel mundial, decía que para el 2005, entre el 2005 y el 2010, habían 1.200 millones de unidades productivas campesinas en el mundo. Cifras reflejadas por Chávez en el 2005, citadas por Van der Ploeg. Este número representaba en ese momento alrededor de 1/3 de la población global, siendo familias que viven en áreas rurales cuyas actividades productivas principales son agrícolas. Los campesinos alimentan el mundo, pero el poder constituido en el agronegocio, palabras nuestras, que controla buena parte del sistema mundial alimentario, lo niega. ¿Cómo entonces nosotros tenemos que hacer estrategias de estudio importantes para visibilizar esto? La vida campesina asocia más de 200 millones de campesinos en 81 países. Nada más para que ustedes vean que los campesinos sí existen y no es una condición que es necesario superarla. Van der Poel dice que un mundo con campesinos es un mundo mejor que sin campesinos. Destaca Vía Campesina su rol en la soberanía alimentaria y la lucha contra la pobreza. Una particularidad de los campesinos como clase es que a diferencia del proletariado, eso lo dice Bartra, apenas debutante, pues fue inventado recién por el capitalismo, los campesinos ya estaban allí, aunque con otro rostro. Cuando llegó el gran dinero y de primera intención el capitalismo trata de eliminar al campesinado, aunque luego también los transforma, los revuelca, intenta domarlos y hacerlos a su imagen y semejanza. Por eso nosotros vemos a algunos campesinos que asumen el rol de la agricultura moderna convencional capitalista y es ahí donde entra una propuesta de contradicción cultural que es muy grave para nosotros. El modo de vida campesino incluye una manera de producir diversificada, con bajo insumo, de distribuir no solamente para el mercado, sino de manera solidaria con las comunidades y una distribución que va más allá de una relación meramente mercantil, que es una relación cultural de solidaridad y de consumir, y es una forma de consumir también a la que se puede nombrar convencionalmente como economía campesina. Entonces dicen que nosotros no existimos. Ahí están los marranitos congos criollos, que tiene más de 300 años en Venezuela. Ese es el conoquito pequeño que tengo yo. Las parchas granadinas es una propuesta de diversificación que está haciendo Jormar, un campesino amigo nuestro. Y las lechosas son del productor Desiderio, donde estamos trabajando con la Academia de Ciencias Agrícolas para producir micorrizas en su territorio, ¿verdad? Y que una vez, hace como aproximadamente 5 meses que no sabía de la propuesta, ahora está hiper emocionado con la propuesta de reacomodo de su suelo, hay una propuesta de diversificación que va a pasos muy acelerados. Una zona cafetalera donde el monocultivo de café a pleno sol va avanzando, ya tiene como 15 o 20 rubros ahí. El café con sombra, con un 40% de sombra, y además de eso el suelo cubierto. La economía campesina, esto es fundamental lo que dice Bart, es la dimensión productiva, distributiva de una sociedad integral que aspira al bienestar y donde los ámbitos de la vida no se han escindido en esferas contrapuestas, como lo hace la modernidad capitalista. No se escinde o no se divide entre economía, política, religión y cultura, sino que todo está unido allí. Sino que se constituye entonces una unidad compleja pero indisoluble, una integralidad que los distingue de la fracturada y antagónica modernidad capitalista y cuya preservación depende de la existencia de los rústicos, como otros como diferentes. Las fotografías que ven ustedes ahí son campesinos del plan Pueblo a Pueblo de Mucuchíe y de Pueblo Llano que trasladan la papa con tracción animal en estos momentos. La continuidad espacio-temporal de la vida campesina. En el mundo campesino, la vida material y la vida espiritual están entreveradas. Igualmente, no hay separación tajante entre producción y consumo. Se enlazan prácticas mercantiles con la economía de cuidado, con la recreación de la cultura, los valores y el mundo simbólico,
no en un tiempo homogéneo y puramente cuantitativo como el de la producción capitalista. La generación de bienes para autoconsumo y para el mercado conforman un entramado complejo con familias, comunidad y foráneos. Fundamental. Y aquí nosotros vemos parte de lo que está diciendo Bartra ahí, el conuco, la música, el baile y lo sagrado. Ahí te ven una fotografía del 13 de junio de este año, cuando los campesinos de Humocaro Alto, en la cascada de Humocaro Alto, le rinden culto a través de San Antonio, del Santo Negro, le rinden culto con cocuy, con comidas criollas generadas en una propuesta de revalorización de los sabores, los olores, los conocimientos, las sensaciones asociadas a la comunidad conuquera del occidente de Venezuela. Lo que dice Barca, ahí está la producción para autoconsumo y para el mercado. Comer lo que nosotros producimos y recuperar en esta crisis el placer de la comensalidad, que es el placer de producir juntos, cocinar juntos y comer juntos, llenar la mesa de las cosas que nosotros nos comemos y tratar entonces de quitar los foráneos o desactivar esa propuesta de alienación cultural que hay en la condición alimentaria nuestra, provocada desde 1920 para arriba por la producción petrolera en el país. Usted ve cómo en la comida sí se lleva al mercado, pero a través de una propuesta de integro de las comunidades del campo, comunidades urbanas, a través de romper las instancias destructivas que hay entre esos grupos humanos y que la propuesta de la modernidad capitalista en el ámbito alimentario quiere consolidar. El bienestar o el buen vivir como regulador. La clave del trabajo, lo dice Barta también, y del consumo campesino, y es el eslabón fundamental de la racionalidad productiva, es el bienestar de la familia y el buen entendimiento con la comunidad. Mediaciones socioculturales irreductibles, el cálculo económico estándar. Al cálculo económico estándar, pues a diferencia de la empresarial maximización de la ganancia, que es una fórmula objetiva y cuantitativa, el también llamado buen vivir es subjetivo, cualitativo y cambiante en el espacio y tiempo. Nosotros necesitamos que la comunidad viva bien, que la familia campesina se alimente bien, se recree y pueda reproducir su vida en su territorio. Eso es fundamental, más allá que el bienestar económico material o en moneda que puede producir. Ahí está entonces ahí están las muchachas recogiendo la primera muestra que está aquí en la Academia de Ciencias Agrícolas, próxima a ser llevada al IBI, de la posible multiplicación de consorcios microrrísicos nativos en esa comunidad campesina. El campesino hace cálculos bien hechos, dice Bartra, y nosotros le montamos la fotografía de los cálculos que hacen esos campesinos que están ahí. Recreación, apropiación, no, perdón, disfrute de manera permanente de la naturaleza, de manera diaria. Trabajas en la mañana hasta la 1 de la tarde, te revientas, gracias a la Revolución Bolivariana hay un espacio de ponderamiento, de empoderamiento en el campo. Antes trabajabas 14 horas, ahora trabajas desde las 7 de la mañana hasta las 11 y luego tienes posibilidad de irte para el conuco, compartes tu trabajo de jornal, ¿verdad? Con el trabajo en el conuco, luego te recreas, te apropias de una buena dosis de naturaleza y luego, bueno, puedes jugar domingo. Todo eso lo puedes hacer. La gente, lo que dice Bartra, en sus decisiones, la última palabra la tiene un imponderable vivir bien. De modo que su comportamiento, el de los campesinos, resulta inescrutable para los economistas convencionales que en su incompresión los consideran erráticos y estúpidos. Es que, ¿por qué no trabajas hasta la medianoche? Dirán los capitalistas. La integralidad del etos rústico, fotografías de Cajingó, compañeros y compañeras que están haciendo una callapa en una unidad de producción de una productora para la siembra de cebolla y cebollín. Los campesinos no son personas sueltas. Esto es importantísimo que nosotros lo reiteremos. Ni solo familias, son colectividades mayores. Son nudos sociales más o menos densos y extensos, más o menos diferenciados y aún polarizados, pero siempre cohesivos, que además de una historia, un imaginario y un territorio, definen un adentro y un afuera. Y lo va a decir Marta en la próxima diapositiva. Cuando eso se trunca, se rompe, entonces el mercado te consume y te destruye. La dimensión económica campesina de la vida campesina.
también fotografías de compañeros del Plan Pueblo a Pueblo que están distribuyendo directamente Cambur desde sus espacios productivos hacia comunidades urbanas y hacia las escuelas, hacia más de 288 escuelas de 7 estados del país. Sutil equilibrio entre lo familiar, lo grupal y lo comunitario. Esto es fundamental que nosotros lo entendamos, del que depende el buen aprovechamiento del entorno natural, el mantenimiento de la armonía social y la eficacia de las estrategias para enfrentar las amenazas externas, entre ellas las de un mercado siempre hostil. Nosotros ahorita tenemos severas dificultades con el mercado. Por ejemplo, tenemos productores que hace aproximadamente 30 días el precio del calabacín, por ejemplo, un rubro, para decir un ejemplo, se lo estaban comprando a $1, 22 kilos que lleva la cesta en $1. Y resulta que en la urbanidad, por ejemplo, el caso que hemos estudiado en Barquisimeto, que tenemos fotografías de un mercado en el este de Barquisimeto, costaba 0,99 un kilogramo de calabacín. No baja el precio al consumidor, pero el precio al productor baja a menos o a $1 por cada 22 kilos. Entonces hay un proceso de quiebra. Lo dice Bartra, si no hay organización para eso, te destruye, el mercado te destruye porque es muy hostil. Lo estamos diciendo, Miguel Ángel. Las personas que nos están escuchando, epa, producimos mucho y la gente que va al supermercado te sigue preguntando, epa, ¿y los campesinos son los que producen esto? Sí, los campesinos son los que lo producen, pero a través de un secuestro de la producción porque hay niveles de organización desafortunadamente débiles en la actualidad. La economía campesina en resistencia. Todas esas fotografías que ustedes ven ahí son de productos directamente del campesinado a través del pan de pueblo a pueblo que van a comunidades urbanas y a las escuelas como dijimos, de 7 estados del país por ahora. La economía campesina en resistencia entonces incluye una dimensión comunitaria, manifiesta en el manejo concertado de los comunes, sean estos recursos naturales o sociales, y la experiencia enseña, lo dice Bartra, que cuando el nombre de presuntos imperativos económicos se rompe la cohesión comunitaria, se está hipotecando el futuro. La fotografía de la izquierda es un incendio que se provocó en una comunidad campesina de unos compañeros que insisten en mantener café a pleno sol y con procesos de destrucción. Café a pleno sol para supuestamente producir más dinero, pero entonces se vulnera la condición de soberanía alimentaria y además de eso destruye ecosistemas que son fundamentales y que bueno, ahí en ese momento se dañaron 6 hectáreas en 2 horas que un pequeño programita de carácter ambiental dice que necesitas 20 años para recuperar 6 hectáreas de bosque. El campesinado, mucho más que un sector de producción, no se puede reducir, lo dice Barta también, a un sector de la producción agropecuaria medido por su peso en el Producto Interno Bruto. Reivindicar los campesinos como paradigma es reivindicar la no excisión, la unicidad de la vida comunitaria. Y sobre todo es rechazar la dictadura del objeto sobre el sujeto, de la economía inerte y fetichizada sobre lo social. Y bueno, agilizando para ya casi ir culminando, podemos definir que, bueno, la ancestral voracidad capitalista por tierras, aguas y minerales, en general de los recursos orgánicos e inorgánicos que originalmente estaban en manos de las comunidades, las relaciones asimétricas que se enfrentan todos los mercados, el de productos, el de insumos, el de créditos, el de fuerza de trabajo, son trabas para el campesinado nuestro. El modelo tecnológico capitalista, que cuando lo asumen los carcome por dentro, el modo de vida urbano que seduce a sus jóvenes y el pensamiento puramente analítico, lineal y reduccionista, erosiona las convicciones ancestrales. Por eso la política de la revolución bolivariana tiene que volver, ¿verdad?, a que todos estos entramados que atentan contra la cultura campesina y la producción de alimentos sanos sea nuevamente retomada en favor del campesinado. Tiene que haber incentivos importantes para la producción de alimentos. Y bueno, finalmente, ¿verdad?, el despojo contra el campesinado de su modo de existencia, el modo de existencia del campesino está amenazado. La modernidad agrícola despoja al campesinado de sus tierras, de las aguas, del suelo y del subsuelo, de la biodiversidad y de los saberes, del patrimonio cultural tangible e intangible, del pasado y el futuro, y nos despoja de la esperanza. Y finalmente terminamos con esto: si el campesinado está amenazado, todo lo estamos. Listo, muchas gracias por atender. Después de escuchar esta disertación de Gabriel Gil, vamos a leer algunas preguntas que están compartiendo los participantes en el chat.
Yolimar Hernández le pregunta a Gabriel, ¿cómo podría extenderse esa combinación campesino-indios en el conocimiento en relación de la semilla, cómo generar un banco de semillas? Bueno, ahí aprovechar que tenemos la ley, la única ley de semilla que fue preparada por y orquestada por el movimiento popular, y que allí, por fortuna, está la creación de los bancos, perdón, de los centros populares de resguardo de semilla local, campesina, indígena, afrodescendiente. Obviamente, el campesinado venezolano tiene que encontrarse con el movimiento indígena venezolano y comenzar a avanzar en estos procesos. Hay unas experiencias quizás muy dispersas en el país, pero que es fundamental y que es una tarea que nosotros tenemos. En el ámbito de la semilla, que es el insumo principal para la vida, eh, la agricultura capitalista moderna convirtió al campesinado venezolano, incluso quizás algunos compañeros indígenas que trabajan con agricultura, de productores de semillas, ¿verdad? De tener autonomía sobre el insumo principal para la vida, a ser usuarios de semillas. Eso lo dice Ana Felicien en algunas investigaciones que ella está haciendo y que ha hecho. Entonces tenemos que recuperar la autonomía sobre nuestra variedad de semillas, y que no solamente son 20 o 30 tipos de semillas. No es nada más la semilla de hortaliza. Hay infinidad de semillas que nosotros podemos tener nuestros propios centros de resguardo, y eso es fundamental. La ley lo permite, la ley permite que el sistema de certificación convencional de semillas siga, y que nosotros establezcamos de manera autónoma centros populares de resguardo de semilla local, campesina, indígena, afrodescendiente, bajo esquemas de sistemas participativos de garantía de calidad, donde las comunidades indocampesinas tengan control sobre ellas. Lo que nos falta es que todos nosotros, los que nos interesa estos temas, podamos fomentar en el espacio donde estemos eso. Yo, por ejemplo, en mi casa la convertimos en una especie de conuco escuela, tenemos un centro de documentación agroecológica y tenemos un pequeño centro de resguardo de semillas de árboles, de semillas de hortalizas, raíces, tubérculos y otras cosas, y que bueno, estamos avanzando en eso. Eso es fundamental, que toda la gente que pueda y que tenga conciencia al respecto lo pueda hacer. Bien, tenemos por aquí también otra pregunta muy interesante del conferencista Esteban Bartlett. Ingeniero Gabriel, ¿cómo piensa contrarrestar la urbanización y fuga de la juventud de los campus? Hemos hablado de la revalorización de las culturas del campo, pese a la extracción hasta de cultura y bienestar donde los jóvenes huyen. Bueno, es una situación y una amenaza extremadamente difícil, pero que tenemos que enfrentarla. Incluso en el ámbito de la modernidad, y de lo que habló Grofogel ahora, sobre la ciencia, sobre la técnica, nosotros también nos entrampamos, porque nosotros podemos hablar, todo el mundo está felicísimo de que nosotros hablemos de que muchos estudiantes nuestros y muchos investigadores nuestros estén investigando sobre la robótica, pero la robótica termina generando un imaginario de que es la super alta tecnología, la que me va a dar bienestar en el ámbito de la modernidad, y eso termina siendo una severa contradicción. Nosotros podemos trabajar con la robótica en el ámbito agrícola, pero que estructuremos una robótica que se adapte a la hipercomplejidad, a la supracomplejidad que tiene un conuco, por ejemplo. Porque yo puedo decir, bueno, mira, muchachos, están estudiando sobre robótica, por ejemplo, que todo está asociado a la modernidad, hacia el discurso moderno de tener bienestar moderno. Entonces, la robótica está trabajando bajo la esencia del monocultivo. Entonces, tenemos drones que se utilizan para echar veneno, tenemos drones que se utilizan para la escala del monocultivo. Y lo otro es que, bueno, nosotros tenemos que incentivar a nuestras comunidades el acceso a la tierra, continuar profundizando la reforma agraria que la Revolución Bolivariana dio. Sin acceso a la tierra y sin posibilidades de incentivo y de apoyo de manera permanente de las comunidades nuestras, la gente va a continuar un proceso de migración hacia la ciudad y de migración quizás hacia afuera, también por esa inducción mediática extrema que hay. Entonces, para nosotros es fundamental
que nosotros todos los procesos de los que veníamos avanzando y reivindicar a las comunidades productivas, a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas, nosotros los volvamos a retomar. Es fundamental que nosotros subsidiemos como país, subsidiemos como gobierno a la propuesta de la agricultura diversificada y de la producción de alimentos sanos. Eso para nosotros es clave. Bien, otra pregunta muy interesante, hablando de la tecnología, de las redes sociales y de todos estos temas que están en el tapete actualmente. Ixora Ro pregunta, ¿cómo sensibilizar e internalizar estos conocimientos a nuestros jóvenes que están dormidos con los celulares a través de las redes sociales, donde les hacen creer a través de propuestas facilistas sin ningún esfuerzo que la vida se gana así? Donde siempre se ha dicho, estudia para doctor para que no tengas que estar echando machete o cargando bloques. Bueno, hablamos de los imaginarios. Creo que mañana Miguel Ángel va a hablar sobre eso, sobre cómo esa influencia extrema que están teniendo las redes sociales que difunden el pensamiento capitalista, moderno, basado en la modernidad europea, eurocéntrica y norteamericana, le está haciendo demasiados daños a los imaginarios de nuestros jóvenes y de nuestra gente. Entonces, bueno, primero generar contenidos, tratar de apropiarnos de buena parte de la información que se genera en las redes sociales o de los espacios que nos permitan a nosotros generar contenidos en favor de las culturas nuestras. Creo que eso es fundamental. No solamente quizás restringir en los jóvenes el acceso a contenidos que destruyen su psiquis, ¿verdad? Que está generando diferentes problemas, incluso de la forma como sentir, cómo pensar, de todas las problemáticas que se generan desde el punto de vista de su psiquis, sino también generar contenidos que nos permitan el fortalecimiento de la cultura de los pueblos nuestros. Y qué bueno que la condición campesina, la condición indígena, en lo que nos corresponde a nosotros, es una cultura que nosotros tenemos que fortalecer, reivindicar y llevarla con la cara bien en alto. Para finalizar, tenemos un comentario interesante y lo vamos a reiterar por aquí. El compañero José Antonio Cortés Torres pregunta desde Bolivia. Buenas tardes a los colegas y hermanos venezolanos. Me interesaría seguir profundizando la investigación sobre el desarrollo agrario y la colonialidad y la pobreza. ¿Habrá algún mecanismo para seguir conectados hacia el futuro? Esa la voy a responder. Estimado José Antonio, tenemos un espacio que está disponible. Vamos a compartir de nuevo el link de Telegram. Por allí en paralelo también se están presentando un conjunto de ponencias. Posteriormente contarán con todas las conferencias que hemos compartido durante el día de hoy y que seguiremos compartiendo mañana. Y ese espacio quedará abierto y disponible para compartir, pues seguir socializando ese conocimiento. Bueno, muchas gracias al ingeniero Gabriel Gil por haber compartido su experiencia